Elisa, preséntate. Mi nombre es Elisa García Mingo, soy doctora en Antropología Social y Cultural y soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Soy profesora principalmente en el grado de Sociología. ¿Cuál ha sido tu motivación para entrar al equipo de investigación científica y académica Sexbiol? Bien, Sexbiol tiene la pretensión de investigar sobre las violencias sexuales desde el punto de partida de que hay un vacío, ¿no? Que hay un vacío de conocimiento sobre la violencia sexual en nuestro país, y entonces este vacío tiene que ver, pues, con el vacío de datos, con el vacío estadístico, pero también con algunos vacíos conceptuales. Entonces, la motivación que yo tenía era contribuir a la erradicación de las diferentes formas de violencia sexual desde el lugar que ocupo, que es el de ser académica, ¿no? Considero que las académicas podemos contribuir a conceptualizar, a teorizar y a explicar la violencia sexual desde un lugar complementario al que lo pueden hacer los medios de comunicación, las activistas, las supervivientes y las instituciones. Ujú. Los medios de comunicación son muy importantes en la construcción de marcos explicativos respecto a la violencia sexual. ¿Cuáles son los marcos explicativos que predominan, a juicio de vosotras, en los medios de comunicación en España respecto a la violencia sexual? Claro, tenemos que entender que respecto a la violencia sexual hay muchísimo silencio, porque es una de las cuestiones que están en el corazón del fenómeno, ¿no? Que no se hable de él. Entonces, como hay tanto silencio, las personas casi nunca son informadas o se informan o se forman en violencia sexual con sus pares o en las universidades. Casi siempre la manera que tenemos de acceder a comprender lo que es la violación o las violencias sexuales es a través o bien de la cultura popular, pues del cine, de las series, la literatura, o bien de los medios de comunicación. Entonces, en este punto tenemos que entender que los medios de comunicación son fundamentales para construir el imaginario de lo que es la violencia sexual. Además, los medios de comunicación son fundamentales para comprender la creación de marcos explicativos e interpretativos de la realidad. Entonces, cuando se juntan estos dos elementos, pues encontramos que los medios de comunicación son fundamentales para comprender qué marcos se están produciendo en una sociedad para interpretar lo que es la violencia sexual, a quién le ocurre, por qué le ocurre, en qué consiste, quién la perpetra y qué consecuencias tiene para la sociedad y para quien la perpetra, ¿no? Entonces, es muy interesante el papel que han estado haciendo algunas periodistas en los últimos años en España, porque han estado, diría yo, pues desde el caso Alcácer hay mucha reflexión sobre el papel que han tenido los medios de comunicación. Entonces, siempre, o la denuncia que se ha hecho sobre el papel de los medios de comunicación en el relato, en la construcción de este relato explicativo de la violencia sexual, ha sido la acusación del sensacionalismo, ¿no? Del amarillismo. Pero es verdad que en los últimos años hay mucha más conciencia, quizá desde el caso de la manada podemos decir que es un punto de inflexión muy importante, en el que además hay un grupo de periodistas y expertas que cambian el marco, ¿no? Y que proponen otros marcos. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante el papel que ha tenido Isabel Valdés, ¿no? En este intento de hacer un relato muy pormenorizado, en esta idea que maneja ella que habla de violadas o muertas, ¿no? Que parece que hay solo dos maneras de ser representadas, o sea, que las mujeres solo tienen dos maneras de aparecer en los medios, ¿no? Que es o bien como víctima de la violación, como puede ser la superviviente de la agresión de la manada, o bien muertas, como puede ser el caso de Marta del Castillo, Laura Luelmo o Diana Kerr, ¿no? Esto yo creo que viene de esta dicotomía de violadas o muertas, viene justo de 2016, ese punto es el caso de Diana Kerr y el caso de la manada, que es justo lo que le ocurren a las diferentes víctimas, ¿no? Y ellas lo que dicen es, si te resistes, te matan, como es el caso de Diana Kerr. Y si no te resistes, no te creen, como es el caso de la superviviente de la violación múltiple de San Fermín, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí que se está haciendo un trabajo interesante, pero va a contracorriente. Cuando vemos los medios generalistas y el grueso de muchas comunicaciones, de este periodismo más rápido, menos comprometido, vemos explicaciones que lamentablemente reproducen en muchas ocasiones la cultura de la violación, ¿no? Pues, sembrar una cierta duda sobre lo que estaba haciendo la víctima, qué estaba haciendo allí,
o, por ejemplo, contribuir a describir a los agresores como si fueran monstruos, como si fueran, pues como por ejemplo en el caso del agresor de Laura Luermo, una persona pues que es reincidente, que ha salido de la cárcel, que es una persona dudosa, oscura. Esta idea siempre, ¿no? De ese monstruo, ese sujeto desviado que encaja dentro de lo que la sociedad rechaza, ¿no? Nunca como uno de los nuestros, sino como uno de esos. Entonces, lamentablemente sí que se ha contribuido a lo que las compañeras están hablando, que lo que ellas llaman el relato único de la violación, ¿no? Esta idea de hay un tipo de víctima que estaba en un lugar haciendo algo y entonces el perpetrador tenía un tipo de relación con ella y tiene unas características concretas. Entonces nos cuesta mucho salir de este marco, ¿no? Interpretativo. En ese marco interpretativo y para el equipo Sexviol, los datos, cuantificar, forman parte del cambio, ¿no? En la narrativa. ¿Por Mm. qué los datos son importantes y cómo se pueden unir a esa otra parte más cualitativa del testimonio? ¿Cómo trabajar desde el periodismo y los medios de comunicación con datos que además son datos muy crudos, ¿no? Me Mm. imagino los que están sacando también en el equipo Sexviol en el primer informe. Mm. Hay dos cuestiones para mí que son importantes. Una, en lo que llamamos hacer pedagogía del dato, que es explicar cómo se ha obtenido ese dato, qué significa ese dato, de qué nos está hablando ese dato, quién lo puede utilizar y qué se tiene que hacer con ese dato, con ese conjunto de datos. Por ejemplo, la estadística a mí me gusta mucho porque significa la estadística es la ciencia del Estado. El Estado necesita datos para conocer la prevalencia de los fenómenos, para hacer política pública. Entonces, en este caso, lo que nosotros reivindicamos desde Sexviol es que hace falta estadísticas de la victimización, nos hacen falta datos de la victimización, es decir, necesitamos saber cuándo ocurre, a quién le ocurre, cuándo le ocurre, necesitamos saber quién agrede, cómo agrede, si agrede en grupo, individualmente. Entonces, esos datos no están disponibles. Deberían estar disponibles. La reivindicación que hacemos nosotras y otras muchas compañeras es que no están esos datos disponibles. Entonces, la primera pedagogía del dato que hacemos es que para hacer una política efectiva de erradicación y prevención de la violencia, en este caso de violencia sexual, hay que conocer la prevalencia y la naturaleza del fenómeno. Entonces, es como el primer paso en la pedagogía del dato. Y luego, otra cosa que a mí me parece importantísima, que se habla mucho también en el feminismo, es la pedagogía del concepto. También nos parece importante que haya ciertos conceptos que se conozcan y se entiendan. Pues, por ejemplo, se ha entendido qué significa impunidad o qué significa una justicia patriarcal. O se ha entendido en los últimos años qué significa, qué diferencia hay entre agresión y abuso, qué significa que haya consentimiento, que significa un consentimiento real. Entonces, también nos parece importante, o sea, los datos contribuyen o van acompañados también de la pedagogía del concepto. Entonces, nos parece que la función que tenemos las personas que trabajamos en la producción de materiales cualitativos o en la producción o en la recogida de datos es justo hacer esa pedagogía de la importancia de tener evidencias y la importancia de utilizar bien esas evidencias para hacer las políticas públicas adecuadas. Y ya por último, ¿cuáles son los principales mitos que conducen a falsedades respecto a cómo se cuenta y cómo se narra en los medios de comunicación la violencia sexual? Bueno, hay una serie de mitos, por ejemplo, el más conocido es el mito de la violación real, es una construcción compleja sobre lo que es una violación, ¿no? Suele haber la creencia de que la violación es un momento muy traumático, es un momento muy espectacular y está muy coreografiado, ¿no? O sea, esto viene de la reproducción, por ejemplo, en el cine, en las series, ¿no? Siempre esa construcción oscura del terror de lo que es una violación real. Entonces, el problema que encontramos es que muchas veces, por ejemplo, esto pasa mucho o se ha construido, no llega a mito, pero hay una cierta construcción social en torno a la idea de las manadas, ¿no? Parece que es muy recurrente el hecho de que hay violaciones en grupo. Sabemos que se están produciendo violaciones en grupo, pero no es lo más habitual. Entonces, el problema que tiene
la construcción de mitos, de sistemas de creencias o de creencias respecto a la violencia sexual es que se obvian o se oscurecen o que no son creíbles otras agresiones sexuales que son más habituales. Por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que te viole una persona conocida y no una persona desconocida, ¿no? Sabemos que la mayoría de las agresiones sexuales, abusos sexuales, las perpetran personas conocidas del entorno de la víctima. O, por ejemplo, estamos intentando trabajar la cuestión del daño, de las lesiones. Se suele pensar que la violación deja muchas lesiones, ¿no? O muchas veces que son lesiones mortales o lesiones graves, cuando estamos viendo que las lesiones físicas que producen las violaciones, las agresiones sexuales, si son, por ejemplo, de un solo agresor, son leves, es decir, no superan los 3 días de baja, no tienen marcas físicas, incluso pueden, si no se hace un examen forense con un protocolo adecuado y a fondo y a conciencia, pueden no salir evidencias de esa violación, esa agresión. Entonces, claro, una persona que ha sido agredida, menor o mayor de edad, hombre o mujer, puede al día siguiente estar conviviendo en su entorno sin que se den cuenta las personas que están al lado de lo que ha ocurrido. Entonces, claro, esto contribuye al silencio y contribuye a que no se crean a las víctimas. Entonces, esta idea de que supone un daño masivo sobre el cuerpo, de que te dejan como tu cuerpo abandonado en descampado, de que se produce por la noche, de que has sido drogada, de que estás borracha, esto contribuye a espesar este manto de silencio sobre las miles de víctimas de abuso, o sea, agresión sexual cuando eres menor de edad, cuando es recurrente, cuando no deja lesiones, cuando, por ejemplo, en el caso de los hombres, es muy, muy claro, ¿no? El hombre que es víctima de agresión sexual, que, bueno, los datos varían, pero sabemos que hay en torno a un 10% de los casos, 7, 8, 9, 10% de los casos que son hombres. Claro, el hombre no encaja dentro de la víctima adecuada, dentro de la víctima creíble. Entonces, los hombres no suelen ser creídos, tiende a haber muchísimo más silencio y, por tanto, menor protección también, ¿no? Para los hombres que han sido víctimas. Entonces, claro, todo esto va contribuyendo a la impunidad, al silencio y a fin de cuentas a la reproducción del fenómeno, ¿no? Y ya por último, Sexviol es un equipo de académicas con una investigación científica. ¿Qué peso le dais a los medios de comunicación? Bien, cualquier investigación científica necesita y tiene una fase fundamental que es difundir sus resultados, transferir sus resultados. Nuestros resultados tienen que convertirse en algo útil para la sociedad. Tienen que apropiarse de esos resultados y utilizar esos resultados las personas que están en las instituciones, las personas que se están formando para en el futuro prevenir la violencia, tratar la violencia. Necesitamos que escuchen estas reflexiones, estos datos o esta pedagogía del concepto, que las escuchen las personas que están trabajando en los centros de salud, en los centros de atención de víctimas. Necesitamos que lo escuchen profesores y profesoras de secundaria, pediatras, maestros, trabajadoras sociales. Necesitamos que se formen, ¿no?, con esta información las personas de a pie, que haya este reconocimiento en personas, en redes sociales, que digan yo también he sido víctima, pero víctima de una violación, una agresión, nada espectacular. O no he sido víctima de una violación, pero he sido víctima de un acoso sexual. O yo he sido una persona víctima de violencia sexual de tipo digital, ¿no?, lo que se llama ahora ciberviolencia sexual, porque me están acosando, porque me están haciendo una campaña de acoso y derribo, porque me han mandado fotografías o han diseminado fotografías mías con un contenido íntimo que yo no quiero que sean diseminadas sin mi consentimiento, porque me estoy sintiendo violentada, porque tengo miedo a salir, porque ya no me quiero salir de las redes sociales. Entonces, necesitamos que esto salga de los muros de la universidad y de estos términos abstrusos, ¿no?, que utilizan las científicas sociales y las juristas también, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental la tarea de los medios de comunicación.